Amigos, bienvenidos. Es considerada por muchos como la mejor voz femenina de la historia. Lamentablemente, cuando más ayuda necesitó, sus propios familiares le dieron la espalda. Junto a su hermano alcanzó la fama mundial, pero su vida amorosa fue un verdadero calvario. Falleció en la flor de la juventud en extrañas circunstancias, pero su legado musical vivirá por siempre. En el canal Cultura para Todos ya alcanzamos el 1.000.000 de suscriptores y hoy les traemos como video especial el artista por el que la mayoría votó. Esta es la historia de los Carpenters y de la gran tragedia de su componente femenino, Karen Carpenter. Why do stars fall down from the sky close to you? Karen Ann Carpenter nació el 2 de marzo de 1950 en New Haven, Connecticut, y su hermano Richard había nacido 4 años antes que ella, en 1946. Sus padres, Agnes y Harold, eran de esos matrimonios que no solían demostrar su afecto, ni entre ellos ni con sus hijos. A pesar de esto, era muy claro que Richard era el favorito de su madre, y ella no hacía nada por ocultar este hecho a Karen. El padre de los chicos tenía una gran colección de discos en la que abarcaba muchos géneros, como el rock, el pop, el soul, el jazz e incluso muchos discos de música clásica, por lo que Karen y Richard crecieron con esta influencia que sería decisiva en sus vidas. El padre de los jóvenes amaba la música y desde que eran pequeños se empeñó en que sus hijos recibieran clases y en que aprendieran a tocar algunos instrumentos. Richard demostró desde los 3 años gran habilidad y sensibilidad para este arte. Su primer instrumento fue el acordeón, pero luego cambió al piano. A Karen, por su parte, le encantaba escuchar viejos discos, pero su afición por tocar instrumentos o cantar solo se desarrollaría durante la adolescencia. A donde Richard iba, su hermana siempre iba detrás. Eran muy unidos, aunque también tenían sus peleas. Una anécdota de su infancia, que quizás explica muchas cosas de las que vivirían en su vida adulta, es que a Karen le gustaba mucho el béisbol y solía jugar con los amigos de su barrio. A la hora de elegir a los jugadores de cada equipo, Karen siempre era elegida primero que Richard, ya que era muy buena, y esto hacía que muchas veces Richard se molestara con Karen. Algunas veces cuando esto ocurría, su madre Agnes incluso regañaba a Karen por causar que Richard estuviera triste. No hay que ser Freud para adivinar las consecuencias de estas actitudes en la vida de la pobre chica. Cuando Richard tenía 16 años, se había convertido en un excelente pianista y sus padres estaban convencidos de que le esperaba una gran carrera como cantante profesional. Por esta razón, y para ayudarlo a cumplir este sueño, en 1963 la familia se mudó al sur de California, donde se centraba buena parte de la industria musical del país. Karen no quería mudarse y perder a sus amigos, pero sus padres querían que Richard fuera famoso y estaban decididos. En California, Richard comenzó a tocar en clubes nocturnos donde tuvo que ocultar que era menor de edad. Por su parte, Karen, principalmente para evitar las clases de gimnasia, se unió a la banda del colegio, donde descubrió su habilidad y amor por la batería. En 1965, Richard funda el Richard Carpenter Trio, junto a Karen en la batería y a un amigo de la secundaria, Wes Jacobs, en el bajo. Karen quería que su nombre también se incluyera en el de la banda, pero a pesar de una gran discusión, Richard no lo permitió. Con este grupo comenzaron a hacerse notar en la escena local. Cantaban covers de bandas famosas e intercalaban algunas canciones propias escritas por Richard. En 1966, el trío gana una famosa competencia de bandas en California y gracias a esto firman su primer contrato con la poderosa RCA. Sin embargo, la música de los hermanos era demasiado suave y con tendencias al jazz para la corriente del rock que imperaba en aquel momento, y muy pronto la discográfica les canceló el contrato y el trío se disolvió. Richard formó un nuevo grupo llamado Spectrum y cambió el estilo de su música, incluyendo más armonías vocales. Esta agrupación tampoco tuvo éxito, pero la música de los hermanos evolucionó y Richard se dio cuenta que su hermana Karen no solo era una baterista increíble, sino que tenía una armoniosa y dulce voz, por lo que decidió que si ella era la voz principal del grupo, tendrían más posibilidades de éxito. Karen tenía por entonces 17 años y pesaba 65 kilos. Estaba ligeramente pasada de su peso ideal, por lo que decidió comenzar a hacer dieta. Bajó unos 5 kilos y todo el mundo le decía que se veía espectacular, pero a pesar de esto mantuvo la dieta y siguió bajando de peso.
A inicios de 1969, los hermanos tuvieron su golpe de suerte cuando un amigo llevó una cinta con sus canciones a la discográfica A&M Records. El dueño de la empresa, el famoso trompetista Herb Alpert, quedó impresionado por la voz de Karen y de inmediato les ofreció un contrato a los hermanos. Karen aún era menor de edad, tenía 19, así que sus padres firmaron por ella. El 9 de octubre de 1969, los Carpenters lanzaron su primer álbum, titulado Offering. En este trabajo aún Richard hacía buena parte de las voces, pero esto cambiaría pronto. El disco lamentablemente no tuvo ninguna repercusión. La junta directiva de A&M Records presionó a Herb Alpert para que despidiera a los hermanos, pero él se empeñó en darles otra oportunidad, brindándole así a la música mundial el placer de conocer a una de las mejores agrupaciones de la historia. Como curiosidad, Herb Alpert es el esposo de la cantante Lani Hall, quien interpretó a dúo con Camilo VI la famosa balada Corazón Encadenado. Interesante, ¿no? Mírame a la cara, Aquí me tienes. y aquí estoy yo. ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Fue entonces cuando Herb Alpert le sugirió a los Carpenters que grabaran una canción llamada Close to You, la cual ya había sido grabada anteriormente por Richard Chamberlain, Dionne Warwick, Dusty Springfield y por el mismo Alpert, sin ningún éxito. Los hermanos, a pesar de no estar muy seguros, siguieron el consejo y la grabaron, pero solamente con la voz de Karen. La canción fue publicada el 14 de mayo de 1970. El éxito fue total y abrumador, sorprendiendo tanto a los hermanos como a la discográfica, y llegando a vender 3 millones de copias en solo 6 meses. Why do stars fall down from the sky close to you? El 25 de julio de 1970, la canción llegó al número 1 de la lista Billboard estadounidense y se convirtió en su primer gran éxito. En las listas del Reino Unido alcanzó el número 6. A finales de 1970, Richard miró un comercial de televisión sobre bodas, y en él sonaba por unos pocos segundos una melodía que lo cautivó. Inspirándose en este tema corto, hizo una canción completa que llevó por título We've Only Just Begun. Los hermanos lanzaron esta canción el 21 de agosto de 1970, tan solo 3 meses después de su primer número 1, y el éxito de nuevo fue inmediato. La canción llegó al número 2 de la lista Billboard y solo fue superada por Puente sobre aguas turbulentas de Simon y Garfunkel, que ocupó el número 1. Sharing horizons that are new to us. And yes, we've just begun. Watching the signs along the way. El tema de los Carpenters vendió 1 millón de copias y los hizo acreedores de 2 premios Grammy en 1971. Con solo 2 canciones, la fama de los Carpenters ya era mundial y en solo un año se hicieron millonarios. Sus 2 primeros éxitos fueron incluidos en el segundo álbum de los hermanos, titulado Close to You, el cual fue lanzado en los últimos días de agosto de 1970 y se vendió como pan caliente. En noviembre de 1970, Richard decidió relajarse un poco y se fue al cine a ver una película que estaban estrenando titulada Amantes y otros extraños. En una de las escenas escuchó una canción interpretada por el grupo Bread y de inmediato supo que aquella canción tenía mucho potencial y que grabándola a su estilo se convertiría en su próximo gran éxito, y no se equivocó. Antes de terminar el año 1970, Karen grabó la canción For All We Know, y el tema fue publicado el 15 de enero de 1971. De nuevo se repetía el éxito de los Carpenters, que parecía que todo lo que tocaban lo convertían en oro. La canción alcanzó el puesto número 3 de la lista Billboard y se vendieron varios millones de copias. Love, look at the two of us, and love may grow for all we know. El 23 de abril, los hermanos lanzaron otra canción titulada Rainy Days and Mondays, la cual fue otro gran éxito y alcanzó el puesto número 2 de la Billboard. Luego de esta, lanzaron el tema Superstar, el cual también alcanzó el número 2 en las listas. Run and find the one who loves me. Rainy days and Mondays always get me
Estas grandes canciones fueron incluidas en el tercer álbum, el cual llevó por título Carpenters, y fue lanzado el 14 de mayo de 1971. Como otra curiosidad, en este álbum fue la primera vez que se incluyó el famoso logotipo del grupo. A pesar de que Karen era la estrella del grupo, durante la mayoría de sus conciertos ella se encontraba detrás de la batería, mientras que Richard y los demás músicos ocupaban el frente del escenario. A inicios de 1971, el grupo estaba recibiendo críticas por este detalle, y Richard debió, un poco a su pesar, ceder el protagonismo a su hermana Karen, quien comenzó a estar al frente durante todas las actuaciones, y no solo en algunas pocas como hasta ese momento lo hacía. Karen comenzó a opacar a Richard. El 19 de junio de 1972, los Carpenters lanzaron su canción Goodbye to Love, y de nuevo el éxito. El tema se hizo muy popular y llegó al número 7 en la lista Billboard. Como una curiosidad, en esta canción a Richard se le ocurrió algo muy inusual para la música de la época, y fue meter un solo rápido de guitarra. Debido a esto, esta canción de los Carpenters es considerada por muchos como la primera de las baladas poderosas y la gran precursora de este género. No one can predict the wheel of fortune as it falls. Lies in the future is a mystery to us all. There may come a time when I will see that I've been wrong. La canción Goodbye to Love fue incluida en el cuarto álbum del dúo, A Song for You, el cual fue lanzado al mercado el 22 de junio de 1972. Además de este tema, en el trabajo también fueron muy exitosas las canciones Hurting Each Other, que llegó al número 2 de la Billboard, It's Going to Take Some Time, que alcanzó el puesto número 12, y Top of the World, la cual alcanzaría el puesto 11. You give gladly to me, tell me why then. Hurting each other, we go on, making each other cry, hurting each other. Like the young trees in the winter time, but it's going to take some time this time, and it's going to take some time. Is now coming true, especially for me. Your love's put me at the top of the world, and the reason is clear, it's because you are here. El 1 de agosto de 1972, los Carpenters fueron invitados a la Casa Blanca y conocieron al presidente Richard Nixon. Los Carpenters se habían convertido en un tipo de ejemplo para la juventud estadounidense. Lamentablemente, detrás del escenario no eran los idílicos jóvenes que aparentaban ser. Debido al estrés del éxito, Richard comenzó a tomar medicamentos para dormir y pronto se hizo adicto a los Quaaludes, o metacualona, una droga altamente adictiva que en aquellos años era de uso legal. Como otra curiosidad, si han visto la película El Lobo de Wall Street, esta es la droga que DiCaprio toma y le va muy mal con ella. Por su parte, cierto día Karen miró un artículo en el que hablaban de ellos, y en esa nota el periodista insinuaba que Karen estaba algo pasada de peso. Karen miró con atención la foto que acompañaba el texto y le pareció que aquello era verdad. Esto detonó en ella una nueva obsesión por controlar su peso que llegaría a topes difíciles de imaginar. A pesar de estos problemas, Richard seguía trabajando incansablemente para sacar el mayor provecho a la voz de Karen, y la creatividad de Richard daba frutos. Todo lo que los Carpenters hacían iba derecho a la cima de las listas. Su próximo trabajo vio la luz el 1 de mayo de 1973 y llevó por título Now and Then. El primer sencillo, la canción Sing, llegó al puesto número 3 de la lista Billboard, y el tema Yesterday Once More alcanzó el puesto número 2 y se convirtió en una de las canciones más aclamadas de su carrera. For anyone else to hear, just sing, sing, sing a song, sing a song. Waiting for my favorite songs, it made me smile. Every sha-la-la-la, every wo-wo-wo. En 1974, Karen había bajado mucho de peso,
Tomaba grandes cantidades de laxantes y escondía la comida para no consumirla. Pesaba en ese momento 45 kilos. Karen siempre tuvo un carácter fuerte para hacer que los demás enfrentaran sus problemas. Fue ella misma quien prácticamente obligó a Richard a tratar su adicción. Sin embargo, en su caso personal, se negó a aceptar que su pérdida de peso estuviera relacionada con algo más que el estrés. La realidad es que Karen estaba enferma, sufría anorexia nerviosa, y en aquellos años este tipo de enfermedades eran nuevas y no eran bien comprendidas. Karen estaba cada vez más delgada y trataba de ocultar esto durante el día usando varias capas de ropa. Sin embargo, seguían trabajando y dando conciertos, y sobre el escenario su figura era cada vez más diminuta. El sexto álbum de los hermanos llevó por título Horizon y fue lanzado al mercado el 6 de junio de 1975. Este trabajo contendría otro de los mayores éxitos del dúo, la inolvidable Please Mr. Postman, la cual llegó al número 1 de la lista Billboard y al número 2 en el ranking británico. Otro tema exitoso de este álbum fue Only Yesterday, que alcanzó el puesto número 4 en la Billboard. Oh yeah, from the boy of mine. Please, Mr. Postman. Such a long time. There must be some word today. Tomorrow may be even brighter than today. Only yesterday when I was sad and I was lonely. Billboard. A inicios de 1975, la extrema delgadez de Karen hizo estallar los rumores de que padecía cáncer. Ahora se estaba volviendo adicta a la ipecacuana, una sustancia utilizada para inducir el vómito en casos de sobredosis, pero su familia se negaba a declarar que ella estaba enferma o que necesitaba ayuda. A partir de 1975 comenzó a disminuir el éxito de los Carpenters, y esto se vio reflejado en las ventas de su séptimo álbum, titulado A Kind of Hash, el cual salió al mercado el 11 de junio de 1976, y a pesar de tener buenas canciones como There's a Kind of Hash o I Need to Be in Love, sus ventas estuvieron muy lejos de alcanzar las de sus álbumes anteriores. Los Carpenters llegarían a vender 150 millones de discos en todo el mundo, y su nombre quedaría grabado a fuego en la historia de la música mundial, siendo considerada la voz de Karen como una de las mejores y más dulces voces de todos los tiempos. Déjanos en un comentario cuál es tu canción favorita de ellos y de dónde nos estás siguiendo. En 1979, Richard enfrentó sus adicciones y se internó en un centro médico especializado. Karen aprovechó este descanso de su hermano para trabajar en un disco en solitario que desde hacía mucho tiempo venía planeando. Karen dio lo máximo de sí y grabó 12 canciones que se alejaban del estilo tradicional de los Carpenters, temas con una tendencia más hacia el disco y otros ritmos acelerados, donde también exigía mucho más de su voz. A Karen le encantó el resultado, pero al presentárselo a su hermano, este lo recibió de forma más bien fría, y en una reunión con los directivos de la discográfica, todos decidieron archivar el trabajo y no lanzarlo, hecho que sumió a Karen en una gran depresión. Al parecer, únicamente podía cantar lo que Richard y los empresarios quisieran que cantara. Incluso el renombrado productor Quincy Jones les rogó a los directivos que lanzaran el álbum porque este sería un gran éxito. Sin embargo, de nada valió. La verdad es que Richard tenía muchos celos de que Karen lograra triunfar sin su compañía. Este álbum de Karen no fue publicado hasta 1996, 13 años después de la muerte de Karen, cuando Richard permitió lanzar el trabajo. En el plano amoroso, la pobre Karen tampoco tuvo suerte. Salió con varios famosos de la época como Tony Danza, Steve Martin o Alan Osmond, pero a pesar de que en varias entrevistas comentó que no creía que un matrimonio pudiera soportar su ritmo de trabajo y de giras, llegó a confesarle a su gran amiga Olivia Newton-John que anhelaba tener hijos, una familia y un hogar felices. Tristemente para ella, este sueño nunca se cumpliría. A mediados de 1980, Karen conoció a un agente inmobiliario llamado Thomas James Burris, el cual se le acercó en un restaurante y la cautivó con su trato elegante y sofisticado. Lo que no sabía Karen es que en realidad Burris era un oportunista en quiebra que estaba buscando la forma de salir de apuros. Lamentablemente, la vulnerabilidad emocional y la falta de amor en la vida de Karen la hizo una víctima fácil para este estafador. James Burris había dejado a su esposa
Comenzó un romance con Karen y en solo un par de meses le pidió matrimonio. La cantante aceptó y fijaron la fecha para el 31 de agosto de 1980. Karen tenía entonces 30 años y pensó que esta era la oportunidad perfecta para tener el hogar que siempre había querido y tener hijos. Sin embargo, a pocos días de la boda, Burris le confesó que no podía tener descendencia porque se había hecho una vasectomía. De nuevo, los sueños de Karen se derrumbaron y quiso cancelar la boda, pero su madre, indignada, se lo impidió. Le dijo que era demasiado tarde, que ya todas las invitaciones estaban enviadas y que había familiares que venían de muy lejos y ya habían comprado los vuelos. De esta forma y contra su voluntad, Karen, que siempre había buscado la aprobación y el amor de su madre, no supo imponerse, cedió a la presión y se casó con un terrible hombre que sería su pesadilla. En poco tiempo, Burris comenzó a gastar todo el dinero de Karen, dilapidando miles de dólares en caprichos y lujos. Pero lo peor es que no conforme con esto, sometía a su esposa a grandes humillaciones y torturas mentales y físicas. De hecho, no son pocas las personas que creen que Burris fue un factor decisivo en la muerte de Karen, ya que solía empujarla para demostrarle lo débil que era. Le decía que era un costal de huesos, que se le podían contar uno por uno todos los huesos del cuerpo, y un sinfín de palabras dolorosas más. La vida de Karen era un infierno y tan solo un año después de casarse solicitó el divorcio. A pesar de estar extremadamente delgada, Karen había encontrado nuevas formas de seguir bajando de peso. Estaba tomando grandes cantidades de laxantes, entre 80 y 90 tabletas por noche. También estaba tomando medicamentos para la tiroides para acelerar su metabolismo, a pesar de que tenía una tiroides que funcionaba normalmente. Los amigos cercanos de Karen estaban muy preocupados por ella, pero no sabían cómo ayudarla. Sus padres insistían en que ella estaba bien y que su sobredieta era un asunto familiar, que no debía ventilarse públicamente y que se podía resolver en familia. En 1981, Karen, desobedeciendo los consejos de sus padres, aceptó ayuda profesional y viajó a Nueva York para recibir tratamiento de un psicoterapeuta llamado Steve Levenkron, que había escrito un libro sobre trastornos alimenticios. Después de unos meses de terapia, Levenkron llamó a los padres de Karen y a Richard a una sesión familiar y les explicó que Karen estaba realmente muy mal. Como parte del tratamiento para que mejorara, el doctor les pidió que le dijeran a Karen que la amaban. Richard y su padre se lo dijeron fácilmente, pero su madre Agnes, cuyo amor era el que Karen realmente anhelaba, no lo quiso hacer y al contrario, regañó al doctor por dirigirse a ella por su nombre de pila y le informó que no era así como su familia hacía las cosas. 1982 fue un año muy duro para Karen, quien estaba triste, emocionalmente agotada, y su cuerpo estaba llegando al punto de no retorno. A mediados de aquel año, fue encontrada por una empleada dormida en el suelo y no podían despertarla. Se temió por su vida, pero lograron reanimarla. Tan solo unos pocos meses después de aquel incidente, el 4 de febrero de 1983, alertada por un golpe seco, la madre de Karen, Agnes, entró a la habitación de su hija y la encontró tirada en el piso, muerta. Tenía solamente 32 años. Karen era adicta al jarabe de ipecacuana, el medicamento que provocaba vómito en caso de intoxicaciones, pero lo que ella no sabía es que consumirlo en grandes dosis tiene un terrible efecto secundario, ya que disuelve lentamente los músculos del corazón. Al final fue este órgano el que no pudo resistir más y desencadenó lo que ya era inevitable. En 1989, 6 años después de la muerte de Karen Carpenter, la cadena de televisión CBS hizo una película donde trató de contar la verdadera historia de la cantante. Sin embargo, Richard y su madre Agnes se negaron a la grabación de varias escenas que mostraban el deseo desesperado de Karen por el afecto de su madre, así como otros cortes que evidenciaban los problemas internos de la familia, por lo que las escenas tuvieron que ser borradas y reescritas. En la escena final de esta película, en la cual se representa el último día de vida de Karen, el personaje de Agnes mira cariñosamente a su hija por última vez desde la escalera y le dice: «Karen, te amo». La joven sonríe y responde: «Yo también te amo, mamá. Buenas noches». Triste y desafortunadamente, esta conversación final en la víspera de la muerte de Karen fue creada por los empresarios para lograr un efecto dramático en el público, pero en la vida de la joven cantante nunca escuchó aquellas anheladas palabras de la boca de su madre. Bien amigos,
Juanca Araya los saluda desde Costa Rica, y esta ha sido la historia de la talentosa, aunque desafortunada, Karen Carpenter. Déjanos en un comentario qué opinas sobre este triste capítulo de la historia de la música, y recuerda que en el canal tenemos más de 300 videos que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto con otra entrega. Pura vida.